Hola, buenas noches nuevamente. Gracias a los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 4 de julio del 2023. Vamos a continuar con nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana. Les comentaba ahorita a los alumnos antes de iniciar con la grabación que quería dar unos 3 minutos para ver si se conectaban más alumnos, porque al momento que iniciamos con esta grabación, para aquellos alumnos que no se pueden conectar, ya el Meet no me permite admitir alumnos que vayan solicitando a ingresar a la sesión cuando ya iniciamos con la grabación. Y por respeto a ustedes que iniciaron en tiempo y forma, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es el capítulo número 22. Este capítulo número 22 habla de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria. Como preámbulo les voy a mencionar que todas las personas físicas y morales que radicamos en México, que estamos económicamente activas, estamos obligados a pagar nuestros impuestos. El impuesto por naturaleza propia que nosotros tenemos que pagar independientemente del régimen en el que estemos tributando es el famoso impuesto sobre la renta o impuesto sobre el ingreso. Como ahorita mencionaba, el ICR lo pagan, el impuesto sobre la renta lo pagan personas físicas y personas morales. Mencionábamos en algunas otras clases que las personas morales pues hacen pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, el cual se debe presentar a más tardar el 31 de marzo del 31 de marzo del año siguiente del ejercicio que se trate. Y existen otros regímenes, como lo vimos en el tema de libros de contabilidad, como son los sueldos y salarios, los honorarios, los arrendamientos, las personas físicas con actividad social, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este capítulo del día de hoy nos vamos a enfocar a una parte de lo que viene siendo el ICR, o más bien dicho, la carga tributaria que tienen todas aquellas personas físicas que tributan bajo el régimen de sueldos y salarios. El régimen de sueldos y salarios es todas aquellas personas que le prestamos un servicio personal subordinado a un patrón y por los cuales están obligados a pagarnos un salario y obviamente nos expiden un recibo de nómina, que como reitero hemos mencionado en algunas otras clases, dichos recibos de nómina ya tienen que estar timbrados, ¿ok? Así como se timbran las facturas de los ingresos o nos timbran facturas por las compras y los gastos que hagamos, también los patrones están obligados a emitir un recibo, un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet, pero que sea del tipo de nómina, ¿ok? Vamos a ver varios impuestos. El impuesto sobre la renta, que es a cargo de lo que viene siendo el trabajador. Y vamos a ver otros impuestos como son los impuestos en materia de seguridad social y lo que viene siendo algún impuesto estatal como el caso del 3% sobre nóminas. Aquí cabe hacer mención que en el caso específico del impuesto sobre la renta, todo el impuesto es 100% de responsabilidad de lo que viene siendo el trabajador. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Y ahorita vamos a poner así un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vemos nuestro recibo de nómina, los que ya han tenido la oportunidad de estar trabajando o que tengan algún conocimiento previo de lo que es la parte administrativa, el lado izquierdo viene generalmente un recibo, en el recibo de nómina vienen lo que vienen siendo nuestras percepciones y del lado derecho vienen nuestras deducciones. Las percepciones menos nuestras deducciones es nuestro neto a pagar, que es lo que nos pagan por transferencia en nuestra nómina o en efectivo o en cheque, como lo quieran ver. Dentro de esas deducciones existen algunos impuestos que generalmente vienen como es el ICPT, que es el impuesto sobre la producción del trabajador o el impuesto que tiene que pagar el trabajador por el ingreso que está percibiendo. Y existen otros impuestos u otras deducciones tales como cuotas IMSS. Esas cuotas IMSS como tal es lo que nos descuentan a nosotros los patrones por concepto de las diferentes cuotas de seguridad social que ahorita vamos a mencionar y que también adelanto que una parte le corresponde al trabajador y una parte le corresponde al patrón. ¿Ok? José Luis, ¿tienes algún comentario? Tengo una duda, profesor. En el libro, mencionaba que ese impuesto sobre las rentas, nosotros lo podemos hacer, deducciones, pidiendo facturas, ¿no? Sí, aquí no quisiera adelantarme a ese punto, pero lo que sí te puedo decir que eh,
como cultura general, las personas morales, reitero, las empresas están obligadas a pagar su impuesto. Mensualmente hacen pagos provisionales a cuenta del impuesto que tienen que pagar el 31 de marzo en la declaración anual. A ver, hay personas físicas que están obligadas a presentar, al igual que las personas morales, pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. ¿Cuáles son esas personas físicas? Los honorarios, los arrendamientos y las actividades físicas con actividad empresarial, los reciclos, etcétera. Pero en el caso específico de lo que vamos a ver hoy, estamos refiriéndonos a las personas físicas que perciben un ingreso por sueldo. Y las personas que recibimos ese ingreso por sueldo no estamos obligados a presentar un pago provisional. ¿Qué es lo que hace el patrón? El patrón nos retiene ese impuesto y se lo entera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT mensualmente. Las empresas o los empleadores tienen que pagar sus impuestos de manera mensual. El ICR, el IVA y las retenciones que nos hagan a los empleados por concepto de impuestos de ICPT o por el ingreso que percibe el trabajador. Obviamente. Entonces sí me estaba confundiendo en esa parte. Espérame tantito, no te me adelantes. Ok. Si no te me adelantes, porque si no te me vas a ir un poquito con la idea. Ok. Las personas físicas que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios no presentamos pago provisional. Los pagos provisionales o las retenciones del impuesto lo hacen las empresas y ellos, a nombre de nosotros, lo pagan de manera mensual. Lo que tú mencionabas es que, por ejemplo, para este caso, que son los sueldos y salarios, podemos poner deducciones personales. ¿Cuáles son las deducciones personales? Que son las deducciones o las facturas que tú comentas. Los gastos médicos mayores, las colegiaturas, los intereses por crédito hipotecario, las aportaciones adicionales que hagas a las AFORES, lo que viene siendo consultas médicas, dentales, psicológicas, de nutrición, colegiaturas de kinder, primaria, secundaria y bachillerato. Todas esas deducciones personales pueden hacer que tú como asalariado, el 30 de abril, que es la fecha límite para presentar tu declaración anual, puedas obtener. Generalmente cuando las empresas retienen el impuesto sale en ceros. Es bien difícil que te salga a favor o en contra. Te salen 20 pesos a favor, salen 20 pesos en contra. Pero hay una regla y eso es un tema más fiscal. Cuando tú en el año tienes dos patrones, es decir, que trabajaste, no sé, del 1 de enero al 30 de mayo y del 1 de junio al 31 de diciembre, con dos patrones diferentes, tú estás obligado como asalariado a presentar tu declaración anual. Pero si en el año solo tuviste un patrón y tus ingresos no superan los 400,000 pesos, no estás obligado a presentar declaración anual. Pero si tienes un patrón y tienes arriba de 400,000 pesos, aunque hayas tenido un solo patrón, estás obligado a presentar esa declaración anual. Y en esa declaración anual es opcional, hayas o no hayas superado el importe de los 400,000 pesos. Cuando no es opcional o siendo opcional, tú puedes solicitar durante todo el ejercicio todas esas facturas y es lo que nos devuelven en el famoso impuesto a favor que presentamos el 30 de abril de cada año las personas físicas que estamos bajo este régimen de sueldos y salarios. A eso se refiere, de que tú puedes deducir. Obviamente estamos, reitero, hablando de sueldos y salarios. Si estuviéramos hablando de una actividad empresarial, son las mismas deducciones que tiene una empresa, como salarios, los salarios que nos pagan nosotros como trabajadores, la gasolina, las cuotas del IMSS, los servicios, los costos, los gastos, etcétera. ¿Ok? No sé si me expliqué. Sí, sí, profesor, eso era lo que tenía yo, la duda de que si ese impuesto sí se puede bajar a base del que nosotros tenemos que solicitar las facturas. Te reitero, cuando tú tienes un salario, es bien difícil que pagues. Tus impuestos ya los pagaste durante todo el año. Si pasas los 400,000 pesos, estás obligado a presentar la declaración anual. Si tú en el año pagaste con cheque nominativo, transferencia o tarjeta de débito, crédito tuya, gastos personales como honorarios médicos, honorarios dentales, colegiaturas,
y tienes tu crédito hipotecario y estás pagando intereses, también los puedes deducir. Son una serie de conceptos personales que puedes deducir y que si el impuesto es cero o te salió a pagar 20 pesos o te salieron a favor 20 pesos, con esas deducciones te puede salir a favor y es lo que Hacienda te regresa. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Por ahí alguien mencionaba algo para respecto a una duda. Digo, nos estamos adelantando un poquito, pero sí quería que aclararlo, ¿ok? Si quiere, ahorita ya sobre la marcha lo vamos viendo porque sí es un tema que le tenemos que dedicar mínimo 45 minutos. Entonces vamos a iniciar ya de manera directa con el tema y al final vemos alguna duda que tengan, ¿ok? Voy a apoyarme, no les puse esta diapositiva, pero ahorita se las voy a compartir ahí perdónenme, en la plataforma. Sí se ve claramente? Sí. Ok. Bueno, como mencionamos, el día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo el capítulo número 22 de nuestro primer curso de contabilidad o nuestro libro 1. Este capítulo habla de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria, tanto para el trabajador como para el patrón. ¿Ok? ¿Qué objetivo tiene este capítulo, este tema? Estudiar las contribuciones que derivan de los sueldos y salarios. Por eso les hacía mucho énfasis que se hablaba de la carga tributaria para el patrón, para el empleado, pero únicamente de sueldos y salarios, ¿ok? ¿Qué nos dice, qué tenemos como introducción? Que actualmente en México los sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que perciben los trabajadores, son objetos de diversas contribuciones, ya sean de gobierno federal o del gobierno estatal. Cuando hablamos de impuestos federales, tenemos que hablar de la parte de seguridad social y de la parte fiscal o de la parte tributaria cuando hablamos de la parte del ICR. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de ciertas contribuciones, pero en el caso específico del Estado son impuestos que son a cargo del patrón, y ahorita lo vamos a mencionar. También tenemos que las aportaciones de seguridad social a favor de los trabajadores originan contribuciones que son causadas tanto para la empresa que realiza dichos pagos como para los propios trabajadores al momento de percibirlas. Y ahorita vamos a ver un ejercicio en Excel para explicarles cómo se calculan estos impuestos, ¿ok? ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Ya lo mencionábamos ahorita, el impuesto sobre la renta es uno de los ingresos principales que tiene el fisco, que tiene la federación para poder recabar ingresos de los diferentes regímenes que tenemos en nuestro país y poder llevar a cabo los diferentes programas sociales. Hay que entender que el gobierno no genera riqueza, el gobierno únicamente administra los impuestos que tenemos o que nosotros pagamos, ¿ok? Y obviamente la ley del impuesto de la renta nos dice cuáles son las reglas en que tanto personas físicas como personas morales estamos obligados a contribuir con ese gasto público. Todo lo que tenemos en cuestiones de seguridad, de carreteras, que yo considero que están mal aplicados, pero provienen de nuestros impuestos. Por eso es que es bien importante exigir que tengamos servicios públicos de calidad. Pero no es un tema de política, es un tema de impuestos y de contabilidad. La ley del ICR en el artículo 94, hablando específicamente de personas físicas bajo el régimen de sueldos y salarios, nos dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Aquí es cuando una persona le presta un servicio a un patrón, ¿ok? Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral trabajador-patrón, que obviamente tiene que haber un contrato. En muchos casos hay contratos de trabajo a tiempo determinado, tiempo indeterminado, etcétera, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones que percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. O sea que si yo obtengo una PTU, ahorita no me voy a poner a desglosar que esté exento y está grabado, pero hay una parte de la PTU por la que estamos obligados a pagar impuestos y otra parte de la PTU por la que no estamos obligados a pagar impuestos. Asimismo, si yo estoy trabajando y durante el ejercicio tuve una liquidación, un finiquito, pues obviamente me pagaron de acuerdo a la ley. Si fue una terminación por causa imputable del patrón, es decir, que me hayan liquidado, pues me tienen que dar, si tengo un contrato colectivo, si tengo un contrato por tiempo indeterminado, es decir, ya de planta, pues me tienen que pagar lo que emana de la Ley Federal del Trabajo, que son 20 días por año laborado, más 3 meses de indemnización,
dependiendo si tengo determinado número de años, la prima legal de antigüedad, etcétera. Entonces, todos esos ingresos forman parte, nos dice el artículo 94, que son considerados como ingresos, todas esas percepciones. Aquí nada más para no confundirlo mucho, porque reitero, si no nos tardaríamos bastante y me gustaría más ver el ejemplo de lo que vamos a ver el día de hoy. Hay ingresos que son exentos y hay ingresos que son gravables. Vamos a poner un ejemplo. Los sueldos son 100% gravables. Los aguinaldos, hay una parte exenta y hay una parte gravable. El PTU, hay una parte exenta y una parte gravable. Los premios, hay una parte exenta y una parte gravable. O sea, todo eso viene dentro de la ley para decirnos que está exento y que está gravable. Cuando los patrones nos hacen pagos exentos, no estamos obligados a pagar impuestos sobre esos conceptos, únicamente bajo los ingresos gravables, entre los cuales se encuentran estos que están aquí y algunos otros, que hay una parte exenta y una parte gravable. ¿Ok? ¿Qué nos dice el artículo 96 de la misma ley del impuesto sobre la renta? Dice que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo de la ley del impuesto sobre la renta, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les mencionaba. ¿Quiénes hacen pagos por conceptos de sueldo y salarios de acuerdo a la ley? Los patrones, los empleadores. ¿Qué obligación tienen ellos? Retenernos ese impuesto y enterarlo mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar los 17 días de cada mes en los pagos provisionales propios de la empresa o del negocio, como pueden ser impuestos sobre la renta propio del negocio por las ventas que efectúa, el impuesto al valor agregado y las retenciones que nos hagan, ¿ok? No se efectuará, y obviamente estos son pagos provisionales definitivos, y si estamos obligados a presentar como asalariados una declaración anual, esos pagos provisionales, cuando se haga el cálculo de la declaración anual, se consideran a cuenta del impuesto, que es lo que mencionaba ahorita el alumno, la persona que mencionó que si podíamos deducir. Si tú haces tus pagos provisionales y tú dices, oye, tuve 300,000 pesos en el año, no estoy obligado porque solo tuve un patrón y no supero los 400,000 pesos, pues a lo mejor le sale el impuesto cero. ¿Qué significa? Que tuviste tantos ingresos, el impuesto determinado son, no sé, 60,000 pesos y te retuvieron 60,000, tu impuesto es cero a pagar. No estás obligado, pero dices, ¿sabes qué? Nomás que durante todo el ejercicio yo pedí tuve ciertos gastos personales que son deducciones que me pueden llegar a que me salga un saldo a favor. Entonces metemos esas deducciones en la declaración anual, por lo cual debemos de solicitar factura, pero para que sea deducible tenemos que pagarla con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, transferencia, etcétera, para poderla hacer deducible. Y en base a eso, pues obviamente ya nos dan nuestro impuesto a favor. Reiterando también que hay topes, o sea, no se puede meter gasolina, o sea, no se pueden meter cosas que no estén tipificadas como deducciones para lo que vienen siendo los sueldos y salarios. Y obviamente existen ciertos topes que ahorita no los vamos a mencionar porque son bastantes, pero no podemos meter, si tenemos 300,000 pesos de ingresos, pues no podemos meter 400,000 de gastos porque sería una cosa ilógica si lo queremos hacer, ver desde un ejemplo así muy sencillo. También nos dice que no se efectúan retenciones a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general, que ya en este caso todo el salario es igual para toda la zona del país, para todas las áreas, a excepción de la zona fronteriza, donde el salario varía de acuerdo a los decretos que cada año emite el gobierno federal y que son vigentes a partir del 1 de enero de cada año. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que no se retendrá impuestos a las personas que obtengan un salario mínimo. ¿Okay? También por ahí tenemos el concepto de lo que viene siendo las cuotas de seguridad social. Las cuotas de seguridad social ahorita las vamos a mencionar. Nosotros cuando estamos bajo el régimen de sueldos y salarios y dependiendo a quién le prestemos un servicio, que en este caso lo vamos a hacer de manera normal, estamos obligados, o sea, el patrón está obligado a adherirnos a la seguridad social. ¿Y cuál es el instituto que se encarga de la seguridad social de los trabajadores en el país? Pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esas cuotas de seguridad social, ahorita vamos a ver un ejemplo, un porcentaje de esas cuotas la pagamos nosotros y un porcentaje de esas cuotas las presenta o las paga el patrón. También tenemos, como les mencionaba ahorita al principio de la diapositiva, existen impuestos federales, que son el ICR y las cuotas de seguridad social, pero también existen impuestos estatales. El ejemplo que vamos a poner aquí es el más común, es el 3% sobre nóminas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo, no sé, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo tengo dentro de mi nómina en el mes de mayo, por poner un ejemplo, en el mes de junio, por poner un ejemplo, yo pagué sueldos y salarios por 100,000 pesos. Yo estoy obligado a pagarle de esos 100,000 pesos que yo le pagué a los trabajadores, tengo que pagarle un 3% a nivel estatal, yo como patrón, pero al gobierno del estado de Nuevo León, ¿ok? Que yo me imagino que ustedes ya me hablaron de este impuesto. Este impuesto no nos lo descuentan a nosotros, este es 100% del patrón, y obviamente cómo se determina ese impuesto sumando todas las percepciones que nos marca la ley de Hacienda para el gobierno del estado de Nuevo León y multiplicarlo por el 3%. Ese impuesto se paga también de manera mensual, los días 17 de cada mes, pero a diferencia del SAT, que se paga en los impuestos por parte del patrón los días 17 de cada mes, y las cuotas de seguridad social que paga el patrón, que también las tiene que pagar el día 17 de cada mes, pero en un portal bancario con un programa que emite el Seguro Social, que es el SUA y el ITSE. En el caso del impuesto estatal, se paga en la tesorería del gobierno del estado de Nuevo León, también en una plataforma, pero también se tiene que pagar el día 17 de cada mes. ¿Qué nos dice la ley de Hacienda para el gobierno del estado de Nuevo León en su artículo 154? Que es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo, en servicio, en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo, prestado bajo la supervisión de un patrón dentro del territorio nacional. También nos dice perdón, esta misma ley en su artículo 156, es base de este impuesto todos los pagos que mencionamos en esta parte del artículo 154, es decir, sumamos todas las percepciones que pagamos a nuestros trabajadores y sobre eso hacemos nuestro cálculo de lo que viene siendo el impuesto sobre nóminas que tiene que pagarle el patrón al gobierno del estado de Nuevo León. Este impuesto se causará o se calculará con la tasa del 3%, sumando todos los pagos a que hace referencia el artículo 156, y en base a eso vamos a presentar nuestro pago de 3% sobre nóminas. ¿Qué nos dice el artículo 158 de la misma ley de Hacienda para el gobierno del estado de Nuevo León? Que el pago del impuesto debe efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel que corresponda a dicho pago. Si es junio, se paga el 17 de julio. Si es julio, se paga el 17 de agosto. Y esta es la misma regla para los impuestos tanto federales como para las cuotas de seguridad social. De hecho, esta es una pregunta de las que les estoy haciendo ahí en lo que viene siendo el cuestionario para esta semana, ¿ok? Y donde debe presentarse en la oficina recaudadora correspondiente y en las oficinas en las que estén oficialmente aprobadas. Aquí también hago una aclaración. El impuesto sobre nóminas varía en cada estado de la República. Para el gobierno, para el estado de Nuevo León es del 3%, para, si mal no recuerdo, para Coahuila tengo mucho que no checo, pero era un 2%, para Chihuahua es un 3.75%, para San Luis puede ser otro porcentaje. Eso sí son reglamentos y leyes de cada estado. A diferencia del ICR y de las cuotas de seguridad social, que esas son aplicables en todo el territorio nacional. ¿Ok? Y ahora sí vamos a empezar a ver un ejemplo de la teoría que hemos estado mencionando. No sé si alguien de ustedes hasta ahorita tenga algún comentario, alguna duda, sino para ya iniciar con un cálculo y explicarles cómo se hace esta determinación de dichos impuestos. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor, gracias. Ok. Voy a dejar de presentar esta diapositiva y voy a apoyarme ahora con un Excel, porque aquí es importante que nos apoyemos ahora sí que con un Excel para irlo viendo de manera más puntual y explicarles esto que ya estábamos viendo. Lo manejo en Excel porque existen diferentes programas de nómina
que ya tenemos nosotros en la práctica para poder llevar a cabo estos cálculos, pero es importante que lo conozcamos de manera manual para que nos quede un poquito más claro. Vamos a hacer, ahorita les mencionaba que son 3 rubros de estos impuestos. Vamos a empezar por los impuestos federales, en este caso es el impuesto sobre la renta. La forma de determinar el impuesto sobre la renta que tenemos que pagar los asalariados, se hace un cálculo que ahorita lo vamos a ir explicando, y de manera anualizada el SAT emite unas tablas, tanto de ICR como de subsidio, para hacer dichos cálculos. Aquí, por ejemplo, tenemos unas tablas que ahorita las voy a ir explicando una por una, pero es importante que las conozcan. Estas tablas se actualizan cada año y vamos a iniciar con un ejemplo muy sencillo. El cálculo no es otra cosa más que de nuestro salario mensual bruto, que ese obviamente el bruto se refiere a lo que percibimos antes de impuestos. Lo vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí hay un empleado que se llama Juan Pérez. Ese empleado Juan Pérez tiene un salario diario de 1,361 pesos, que no es otra cosa más que un salario mensual de 1,361.68 por los 30 días. Generalmente es el 30.4, pero esto es para fines didácticos. El salario mensual de esta persona es de 1,361 pesos con 68 centavos, y su salario mensual son 40,850.40, que es esto que yo les estoy mencionando en esta parte. 40,850.40, ¿ok? Después de eso tenemos que disminuir un límite inferior. Ese límite inferior lo vamos a encontrar en dichas tablas. Obviamente yo ya lo tengo formulado de manera que me lo traiga en automático, que ahorita ustedes vean el ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en estas tablas de ICR en qué rango se encuentra nuestro salario. Por ejemplo, aquí esta persona gana 40,850.40. Nos vamos aquí al rango, buscamos ese valor y ese rango se encuentra entre un límite inferior de 38,177.70 y un límite superior de 72,000 pesos. ¿Qué significa? Que entre estos dos rangos está lo que él percibe, que son estos 40. Obviamente, reitero, para no hacerlo manual, yo ya lo puse con una fórmula y le dije, búscame este valor en la tabla de ICR esta y dime cuál es el valor que trae dentro de la columna 1. Entonces, para hacer el cálculo es nuestro salario mensual menos nuestro límite inferior, que en este caso son los 38,177, que es en el rango en el que se encuentra nuestro salario, y nos va a dar nuestro excedente sobre el límite inferior. No es otra cosa más que una cuestión aritmética de restar del sueldo el límite inferior que está en la tabla, y nos da nuestro excedente, que es de 2,672. A esos 2,672 le tenemos que aplicar un porcentaje sobre el límite inferior. ¿De dónde sacamos ese porcentaje? De estas mismas tablas, pero de la columna que dice porcentaje sobre excedente del límite inferior, que como en este está nuestro rango, lo vamos a multiplicar con este caso por un 30%. Se fijan, aquí ya también lo tengo formulado. Esos 2,672.70 lo multiplicamos por 30% y nos da 801.81. Esto le conocemos como un impuesto marginal. ¿Por qué marginal? Porque todavía no tenemos la cuota fija. La cuota fija, ¿cuál es la cuota fija que tenemos que sumarle? Esta que está aquí, que es la del tercer rango, pero obviamente tiene que ser la de la misma línea, porque es donde está nuestro ingreso. A ese impuesto marginal le sumamos nuestra cuota fija y nuestro ICR es de 7,964 pesos. Obviamente aquí estoy haciendo el cálculo mensual. Si a esta persona se le paga quincenalmente, pues aquí va a ser ¿cómo les diré? La mitad de esos 40,000, y obviamente este ICR sería la mitad, pero obviamente en el mes se le van a retener 7,964. Si se le pagara por quincena, por decirlo de alguna manera así muy sencilla, pues estos serían 20,425, lo que se le pagaría en una quincena, y de eso se le estarían reteniendo 3,982 pesos. Si fuera por semana, pues sería entre 4 y así. Si fuera por decena o si fuera por catorcena, etcétera, etcétera. Después, el gobierno dice, ok, yo te tengo que también subsidiar algo de ese impuesto para que no pagues más.
son las famosas tablas del subsidio, que son las que están aquí. ¿Qué objetivo tiene el subsidio? Que obviamente beneficia a aquellos trabajadores que tienen menos ingreso. En este caso, la persona pues tiene un salario de 40,850.40. La cuota, tenemos que buscar en esas tablas si existe un salario o un subsidio para una persona que gana 40,850 pesos. En este caso, lo máximo que puede ganar o el máximo subsidio que se le puede dar a una persona es de 217 pesos con 61 centavos, pero siempre y cuando su ingreso no exceda de 7,382.33, porque a partir de 7,382.34 el subsidio es cero. Reitero, aquí yo ya lo tengo formulado para que me dé el subsidio cero. ¿Okay? Al ICR le restamos nuestra cuota de subsidio y nos da un ICR neto de 7,964.55. Si lo viéramos como un recibo de nómina, aquí diría trabajador X, aquí diría percepciones. Obviamente hay que ponerle del periodo del 1 de enero al 30, no sé, del 15 de junio al 30 de junio, el número de seguridad social del trabajador, la CUR, el departamento, el número de empleado, etcétera, etcétera. Pero en la parte de los impuestos, en la parte de los ingresos, aquí dice percepciones y aquí dice deducciones. ¿Okay? Pues aquí en las percepciones vendría sueldo y vendría un ejemplo, no sé, en este caso son los 40,850.40. ¿Ok? En la suma de deducciones, por poner un ejemplo, son 40,000 y deducciones aquí diría ICPT. Ese ICPT es este impuesto que acabamos de determinar. La suma de las deducciones o de lo que nos van a restar de nuestros ingresos es de 7,964.55. Obviamente el neto a pagar que viene aquí abajito en el recibo es este menos este. Significa que esa persona pagaría impuestos por 7,964.55 por tener un ingreso mensual de 40,850.40. Hasta ahorita más o menos sí está quedando claro, se está quedando con la idea de cómo se determina el impuesto. Sí, adelante. El impuesto sobre el ICR, ¿verdad? Así es. Sí, queda claro. Ok, muy bien. Vamos a poner otro ejemplo muy sencillo. Todo bien, todo bien. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona no gane 40,850.40. Vamos a suponer que gane otra cantidad. Vamos a suponer que gane, no sé, 300 pesos diarios. Su ingreso va a ser de 9,000. Si se fijan, aquí ya cambió. Esta persona recibe 9,000 pesos de salario. Reitero, como ya está formulado, buscamos el límite inferior en las tablas. El rango está entre 8,000 y 10,000, por lo cual nuestro límite inferior va a ser de 8,629. Nuestro excedente va a ser de 370.79. Nuestro porcentaje es del 16%, que es este que viene aquí. Y tenemos un impuesto marginal de 59.33, a lo cual le vamos a sumar nuestra cuota fija, que es de 692.96, y nos va a dar nuestro ICR. Obviamente tenemos que ver si esta persona tiene un subsidio. Acuérdense que dijimos que vamos a buscar en las tablas, pero como aquí esta persona gana más que esta cantidad, el subsidio sigue siendo cero. Pero si se fijan, el efecto ya no es el mismo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que entre más ingreso tengamos, más impuestos nos quitan. ¿Ok? Pues aquí tenemos un sueldo de 9,000 y un ICPT de 752.29, y esto es lo que la persona recibiría por mes. Reitero, aquí lo estamos poniendo para fines didácticos. Si tuviéramos que hacerlo por quincena, pues sería entre dos. Es para que ustedes vean el efecto que hace. Ahora vámonos a otro extremo. Vamos a suponer que la persona gane 220 pesos. Un ejemplo. Aquí si se fijan, la persona gana 6,600. Buscamos el límite inferior, que en este caso está entre este rango y este rango, son los 4,910. Nos da nuestro excedente, lo multiplicamos por nuestra tasa, que es el 10.88, y nos da nuestro impuesto marginal. Le sumamos la cuota fija, que son 288.33, y tenemos nuestro ICR de 472.18. Y aquí hace el efecto contrario. Si se fijan,
Estos 472.18, aquí sí tengo que restarlo en subsidio. ¿Por qué? Porque si buscamos este rango de 6,600 en nuestras tablas de subsidio, estamos entre este y este, para lo cual nos pueden subsidiar el gobierno de nuestros impuestos hasta 294.63 pesotes que están aquí, y en lugar de pagar 472.18 de impuestos, vamos a pagar 218.64, que es disminuir el ICR menos el subsidio, y es lo que vamos a pagar de ICPT. ¿Ok? Entonces, así es como se maneja el tema del impuesto sobre la renta. Ojo, esto es para un ejemplo de un asalariado, es para un ejemplo práctico de que ustedes vean qué efecto hace ese impuesto. ¿Ok? Y obviamente este impuesto que está aquí, suponiendo que solo sea un trabajador, la persona que lo retiene, que es el patrón, se lo tiene que enterar a Hacienda más tardar el día 17 de cada mes en los impuestos federales de ICR e IVA, pero en un concepto que se llame retenciones. ¿Ok? Aquí si se fijan, como estamos hablando de un sueldo, todo es gravable para el trabajador. Aquí no hay parte exenta, por eso el impuesto se calcula en base al total de ese salario. Si el trabajador tuviera ingresos exentos, no formarían parte de este cálculo. Más o menos sí está claro. ¿Alguna duda, algún comentario? Si no, para continuar con el siguiente punto. Todo bien. Las tablas de ICR subsidio, eso ya es como una base que tiene que tener cualquier área contable. Sí, ojo, este cálculo que yo estoy comentándoles aquí es un tema más fiscal, pero sí están obligadas las áreas fiscales o contables a estar actualizándolas cada año porque cambian. Hay ocasiones en que no cambian, pero si llegan a cambiar tienen que estar actualizadas porque entonces el cálculo del impuesto estaría equivocado. Y si estamos, obligados a presentar la declaración anual, va a haber ocasiones, si nos retuvieron de menos, que entonces sí nos salga a pagar. Pero cuando las tablas están actualizadas y los cálculos se hacen correctos, generalmente el impuesto sale en cero. Pero sí, se tienen que estar actualizando cada año. Gracias. Ok. Obviamente de esto se tiene que hacer una contabilización. Ahorita lo vamos a ver ya de manera muy puntual. Aquí, este es un ejemplo de un recibo hasta el ICR, pero acuérdense que mencionamos que también existen otros impuestos que corren tanto a cargo del trabajador como a cargo del empleador o del patrón. Y vamos a hablar de lo que viene siendo las cuotas de seguridad social. Aquí hay otro concepto que en nuestro recibo de nómina dice cuotas IMSS. ¿Ok? Y ahorita vamos a explicar cómo se calculan. Ahí cada año se actualizan los factores que se utilizan para determinar esas cuotas, tanto para el patrón como para el trabajador. Aquí quiero hacer nada más una distinción. Por 1.020653. Cuando nosotros hablamos del salario diario, estamos hablando del salario nominal para efectos del ICR, ¿ok? Pero cuando hablamos de lo que viene siendo, no sé, salario diario integrado, salario base cotización, es el salario con el que nos dan de alta en el seguro social. El salario diario que vemos en nuestro recibo de nómina es el salario para cálculo del ICR, pero para el cálculo de las cuotas obrero patronales e Infonavit existe algo que se llama salario diario integrado, donde se integran todas las prestaciones que se nos dan como empleados y que forman parte del cálculo, pero única y exclusivamente para seguridad social. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que esta misma persona ahora gane 10,500 al mes. Vamos a calcular lo que viene siendo las cuotas del IMSS. Ok, vamos a la siguiente. Aquí está. Por ejemplo, aquí vienen los porcentajes. Aquí esta parte le corresponde al empleado y esta parte le corresponde al patrón. Por ejemplo, para el caso de las cuotas del IMSS hay un concepto que se llama prestaciones en dinero y un 0.70% le corresponde al patrón y un 0.25% le corresponde al empleado. Al final el patrón tiene que pagar el 0.95%, que es la suma de los dos, pero el patrón únicamente va a pagar el 0.70% y le va a retener el 0.25% al empleado por este concepto.
Existe otro que se llama gastos médicos pensionados, del cual el 1.05 le corresponde al patrón y el 0.375 al trabajador. El total es 1.425. Obviamente esto es en base al salario mensual que tenga el trabajador. Guarderías y prestaciones sociales para todas aquellas trabajadoras que dejan a sus hijos en la guardería, el 1% le corresponde al patrón y al empleado no le corresponde nada, es totalmente a cargo del patrón. Invalidez y vida, el 1.75 le corresponde a lo que viene siendo el patrón y el 0.625 al trabajador y el total son los 3.75. Existe una cuota fija que es del 20.40% y existe la cuota adicional entre la diferencia entre el salario base de cotización y hasta 3 veces el salario mínimo que esté vigente. ¿Qué cálculo se hace? Vamos a suponer que el trabajador tenga Juan Pérez con un número de seguridad social, trabajó 30 días y tiene un salario diario integrado de 372.96. En este caso es este que está aquí. ¿Por qué lo multipliqué por este factor? Porque acuérdense que existen factores cuando son prestaciones de ley y es un ejemplo, es netamente didáctico. Porque dependiendo de las prestaciones, cuando son prestaciones de ley, los factores son los mismos que emite el IMSS o que ya tenemos nosotros los que entendemos que los 15 días de aguinaldo, que los 12 años, que para este año cambiaron por el tema de las vacaciones, que la prima vacacional del 25%, etcétera. Pero si tuviera más prestaciones, obviamente esta cantidad que formen parte del salario de base de cotización se va a incrementar, ¿ok? Pues tiene un salario de 372.96 pesos. ¿Qué cálculo se hace? Se tiene que multiplicar primero para sacar la cuota fija el valor de los 30 días que trabajó la persona por el salario diario por la cuota fija de 20.40 por la UMA del ejercicio, que en este caso, por ejemplo, es un 86.88. Entonces nuestra UMA nuestra cuota fija es de 531.71. Después tenemos que sacar lo que viene siendo la cuota fija, pero para excedente del patrón en comparación con la cuota fija de 37.077. Esto se multiplica multiplicando la UMA por el 1.10 que le corresponde al patrón, por los 30 días por el salario, y nos da 37.07. Este 1.10 corresponden a 37.07 que el patrón tiene que pagar, pero el 0.40 le corresponde al empleado. Entonces se multiplican las mismas cantidades a excepción del porcentaje, que en este caso vamos a tomar este que es del empleado, y le va lo que viene siendo el excedente, le corresponde un 37.07 al patrón y un 13.48 al empleado. Para el caso de las prestaciones en dinero, multiplicamos lo que viene siendo nuestros días por nuestro salario diario por el porcentaje y al patrón le corresponde un 78.32% y al trabajador, a diferencia del patrón que es un 0.70, le corresponde un 0.25, que en este caso son 27.97. Los gastos médicos pensionados le corresponden 1.05 al patrón, multiplicando el porcentaje por los días por el salario diario y nos da 117.48. Para el caso del empleado es solo un 0.375% y nos da 41.96. Para el caso del riesgo de trabajo, de lo que aquí se me olvidó comentarles, la prima de riesgo de trabajo no es otra cosa más que un cálculo que se hace cada año con la intención de que, de acuerdo a los siniestros o los accidentes que tengan los patrones, aumente o disminuya esa prima de riesgo de trabajo. La prima de riesgo de trabajo mínima con la que pagamos esas cuotas o ese riesgo es del 0.5000. Por eso es que cuando nosotros tenemos un accidente, que es accidente de trabajo, el IMSS nos paga nuestra incapacidad al 100% porque fue un accidente de trabajo, pero para el año siguiente, cuando se calcule la nueva prima de riesgo, el patrón va a pagar más impuestos por este concepto de prima de riesgo. Si se fijan aquí, en este caso estamos hablando de una prima de riesgo de 55.94. Esta es netamente también para el patrón. Vamos a poner que aquí la prima de riesgo fuera un poquito más alta para que veamos el efecto. Si se fijan, aquí traemos un 55
0.94, vamos a suponer que aquí sea 0.75%. Fijan, se va a un 0.075%. Se va a 195.80. ¿Por qué? Por ese accidente de trabajo que tuvo el trabajador en el ejercicio y que obviamente empieza a correr a partir del año que entra. Entonces aquí ya queda, aumenta y ya teniéndole de manera correcta son 55.94. Invalidez y vida, un 1.75 le corresponde a lo que viene siendo el patrón y un 0.625 le corresponde al obrero, que en este caso son 69.93, y lo que viene siendo las guarderías y prestaciones sociales, esa le corresponde el 100%, el 1% al patrón, y en este caso estamos hablando de un 111.89. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque al final el total va a ser la suma, el total es de 1,281.55. Esto es lo que tiene que pagar el día 17 de cada mes el patrón al IMSS. Pero ojo, el patrón va a pagar, va a absorber el costo nada más de lo que le corresponde a él. A nosotros, de estos 1,281, nos corresponden 153.34 pesos. Que estos 153.34 pesos es lo que vemos aquí como cuotas IMSS. ¿Ok? Sí, más o menos queda claro. O sea, esa es la forma de calcular y eso es lo que viene dentro de nuestras deducciones en nuestros recibos de nómina. Si vemos ya este recibo de nómina neto, suponiendo que esas fueran las únicas deducciones y los únicos ingresos, esta persona va a recibir al mes 9,345 pesos netos. ¿Ok? Obviamente eso es en cuanto a cuotas de seguridad social. Hay otro concepto que también se paga, que es el retiro o el SAR famoso, el 2% de retiro que tenemos que aportar los patrones, y también lo que viene siendo la parte del Infonavit. Vamos a poner el ejemplo del Infonavit porque eso también es importante mencionarlo. En el caso del retiro, aquí más falta incluir algo. En el caso del retiro es un 2%, que es la famosa Afore. Ese 100% para lo que viene siendo el patrón, no tiene que aportar nada el trabajador. El trabajador puede hacer aportaciones voluntarias a su Afore y forman parte de las deducciones personales que puede disminuir en la declaración anual que les mencionaba hace ratito. Pero como recibo de nómina no podemos hacer esas aportaciones a menos que demos autorización expresa por el patrón. Pero suponiendo que no hubiera, todo el 2% le corresponde a lo que viene siendo el patrón. También existe algo que se llama cesantía en edad avanzada y vejez, que le corresponde un 3.15 al patrón y un 1.25 al trabajador. Si hacemos ese cálculo y sacamos la cesantía en edad avanzada y vejez, le va a corresponder un 352.45 al patrón y 152.87 a lo que viene siendo el obrero trabajador. Y en el retiro todo corre a cargo del patrón. ¿Okay? Existe también otro concepto que es el Infonavit, que el Infonavit es el 5%, que es lo que nos tiene que aportar de nuestro sueldo mensual a nuestra subcuenta de la vivienda para poder adquirir una, ¿cómo se llama? Una vivienda de acuerdo a las reglas que emite el mismo instituto. Obviamente, entre menos salario tengamos, pues menos crédito vamos a tener. Y ese 5% también corre totalmente a cuenta del patrón. ¿Okay? Aquí no nos hacen ningún descuento. Entonces, si tomamos en cuenta de la parte de seguridad social, lo que nos corresponde serían los 153.34, pero le tendríamos que sumar también la parte del retiro, que en ese caso únicamente son los 125.87. Eso es lo que recibiría ya la persona de manera mensual. Por eso aquí lo separo. Volvemos al cálculo. Este es un cálculo integral. De los 9,000, de los 10,500, suponiendo que fuera el ejemplo, la persona va a recibir, va a tener un ICPT de 1,029, 1,001.29, y va a tener del IMSS 153.34, que son los que vienen aquí, que sería la suma de porque este también ya está formulado, nomás quería que lo vean de dónde me lo traje.
y son los 279.21. Esto es lo que recibiría neto la persona en un mes por concepto de sueldos y salarios, que son estos mismos 9.219.50. Obviamente reiterando que aquí, en el caso de las cuotas de seguridad social, al patrón, en el caso del INSS le corresponden, en el caso de las cuotas de seguridad social le corresponden 1.128.81 y de retiro le corresponden esos 1.128.81 que están aquí, más la parte de lo que viene siendo el retiro, más la cesantía en edad avanzada y vejez, más el caso de la aportación patronal del Infonavit. ¿Qué significa? Que esta persona por ganar 10,000 pesos al mes le cuesta al trabajador en materia de vivienda, retiro y cuotas al patrón, perdón, le cuesta en materia de IMSS, en materia de retiro y en materia de Infonavit 2,037.30 pesos. Y a nosotros como obrero nos cuesta 125.87 más los 153, que son los 279.21 que mencionamos aquí. ¿Okay? Eso es para que vean qué porcentaje le corresponde al patrón y qué porcentaje le corresponde al empleado. Ok, no sé si hasta ahí más o menos quede claro. Si tienen alguna duda, con toda confianza díganme. Queda claro, profesor. Ok. Ahora sí, en términos de contabilización, ¿qué es lo que se hace? Pues obviamente si lo queremos ver ya en un asiento contable, ¿cómo se contabilizaría esto? Simplemente se le carga sueldos, la cantidad de los 10,500, se le carga, si contabilizáramos esta nómina dentro de la contabilidad comercial a sueldos, dentro de, vamos a suponer que es el sueldo del contador o del informático, gastos de administración, los 10,500, le vamos a abonar a impuestos por pagar, la cantidad, por concepto de ICR y por concepto de IMSS, la cantidad de ICR son 1,021.29 y de cuotas son 279.21 y le vamos a dar una salida al banco, que es la dispersión que nos hacen a nosotros, que es lo que nos depositan neto nuestra nómina, más menos son los 9,219.50 que están aquí. ¿Ok? Esta contabilización, acuérdense que este es un asiento de diario, que es como se registran las operaciones contables de una empresa que vimos en el curso pasado, donde hablamos en el capítulo número 10, y hablamos de dos tipos de asientos, los asientos compuestos y los asientos simples. Ese es un asiento compuesto, ¿por qué? Porque consta de un cargo y varios abonos, pero al final de cuentas se cumple con la regla de la partida doble de 2,500 y de 10,500, donde el movimiento deudor es igual al movimiento acreedor. Eso es para registrar esta nómina y los impuestos. Estas, como son cuentas acreedoras, estas se van a, suponiendo que el mes siguiente se paguen los impuestos, le cargamos a la cuenta de ICR o de impuestos por pagar esta cantidad, ya suponiendo que esto sea de junio y lo vamos a pagar en julio, es lo que hacemos, cargamos los 1,001.29 para cancelar esta cuenta. Si lo viéramos en una cuenta T es un cargo y un crédito, un cargo y un crédito, un crédito y un cargo, y le damos la salida al banco a favor de la tesorería, a favor del SAT por los 1,001.29. ¿Ok? Ahora, para el caso del IMSS, ¿cómo se registran los gastos? Tendríamos que cargar a gastos de administración, la parte que le corresponde al patrón, que en este caso, ¿qué es lo que le corresponde al patrón? Lo que ya mencionábamos ahorita. Estos 1,128, que son los que están aquí, son los 2,037.30. ¿Por qué? ¿Por qué nada más se carga ese gasto? Porque es el gasto que va a absorber. Nosotros no podemos poner lo que nosotros nos retienen, ¿ok? Y se le da la salida al banco, ¿ok? Esa sería la forma de registrarlo. Obviamente esto va a variar los cálculos dependiendo de los ingresos. Y aquí, por ejemplo, le pongo otro importe. Y aquí le pongo que gana 450, pues en automático todo lo que ya formulamos se va a cambiar acá, ¿verdad? Ya va a ganar 13,500 y obviamente esto ya aumenta, ¿verdad? Suponiendo que los agarramos de aquí, pues los agarramos de esta manera, así. Le agarramos el ICR de acá y acá y ya nos da los 11,541.93 que están acá.
Obviamente, reitero, está formulado para hacerlo más visible y no estarlo buscando de manera muy puntual. Esa es una forma de ejemplificarles qué impuestos le corresponden al patrón. Reitero, el ICR le corresponde 100% al trabajador, eh, o su impuesto propio. Las cuotas de seguridad en materia de seguridad social, una parte le corresponde al patrón, otra le corresponde al empleado. En el retiro, en el caso de la cesantía y edad avanzada y vejez, una parte le corresponde al trabajador y otra al empleado, al trabajador, perdón, y al empleador. Y en el caso del retiro, que es el SAR, le corresponde el 100% al patrón, y en el caso del Infonavit le corresponde 100% también al patrón. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el otro ejemplo del otro impuesto que también están obligados a pagar los patrones, y es el caso del 3% sobre nómina. Si se acuerdan, en la diapositiva mencionábamos que este impuesto se calcula aplicando la tasa del 3% sobre todas las remuneraciones que haya hecho el patrón en un periodo por concepto de sueldos y salarios en efectivo o en especie, de acuerdo a la ley de Hacienda del Gobierno del Estado de Nuevo León. Bien sencillo, vamos a suponer que la persona gana los 13,500, suponiendo que es el único ingreso que tenga, porque es en base al que hicimos el cálculo y que es el que está grabado. El patrón tendría que pagarle 405 pesos de impuestos al gobierno del Estado de Nuevo León. ¿Cómo se hace? 13,500, que es la suma de todos los ingresos grabados o de todos los pagos que hizo el patrón al trabajador, por la tasa del 3%, y tendría que pagar 405 pesos de impuestos sobre nóminas el patrón al gobierno estatal. Y obviamente este impuesto lo paga 100% el patrón, y el asiento se hace muy sencillo: gastos de administración, otros impuestos, en este caso es el impuesto sobre nómina por 405 pesos, con salida al banco, o la salida del dinero por los 405. Es un asiento contable simple, porque todo está en un cargo y un abono, y la suma nos da los 405. Entonces, como resumen, y yo ya esto lo es particular punto de vista, yo no estoy muy de acuerdo con este impuesto, porque de por sí lo que vienen siendo los salarios en México no son muy buenos, y pues obviamente las empresas batallan para pagar esos sueldos. Encima, tener que darles una carga tributaria adicional por concepto de dar empleo, pues sí lo veo un poquito complicado, ¿va? Aunado a diferentes temas. Entonces, como resumen, los sueldos y salarios, es el objeto que vimos hoy. Esa carga tributaria, una parte en el caso de los impuestos federales, que es el ICR, 100% es del trabajador. Existen ingresos exentos y grabados. Únicamente los que se toman para efectos del cálculo son los ingresos grabados, y obviamente tenemos que pagar el ICR. Existen cuotas de seguridad social, o la adhesión a la seguridad social, en lo cual un porcentaje le corresponde al patrón y otro porcentaje le corresponde al trabajador en base a los porcentajes que vimos. Y en el caso de los impuestos estatales, que es el impuesto sobre nómina, le corre 100% a cargo del patrón por los pagos que nos hayan hecho a nosotros en un periodo contable. ¿Okay? Y terminaríamos la clase del día de hoy. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. Con toda confianza háganoslo saber. ¿Alguna duda, algún comentario, por favor? Todo bien, profe. Todo bien, algo, ¿cómo se puede decir? Algo como que complicado, pero yo creo que es como cuando sobre la práctica o sobre la marcha, pues ya se vuelve rutina, y pues se vuelve más fácil. Sí, obviamente este es un capítulo muy técnico, y obviamente es importante que ustedes conozcan sobre todo el efecto que tiene esa carga tributaria. No tiene caso poner a hacerlos ahorita muchos cálculos, nomás quería que vieran el efecto. También consideren que, y obviamente ustedes lo van a ver en sus recibos de nómina, que entre más ingresos tengan, más impuestos pagan, ¿va? Eso es una regla muy sencilla, ¿va? Y obviamente este capítulo va dirigido a que conozcamos cuáles son las principales contribuciones o impuestos que tienen los trabajadores y los empleadores en México por concepto de sueldos y salarios. ¿Okay? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario?
¿no? Bueno, les agradezco mucho su participación. Por ahí recibí algunos trabajos de los 2 alumnos o 3 alumnos que estaban pendientes de evaluar. Se van a evaluar yo creo que el día de mañana ya para estar 100% con las evaluaciones pasadas. Y también está pendiente de evaluar el foro de la semana pasada y se va a quedar el día de mañana también. Y para esta semana nada más es un cuestionario muy sencillo, creo que son 20 preguntas, si mal no recuerdo, de lo que estamos viendo hoy y que obviamente también lo pueden tomar de lo que viene siendo la bibliografía. Algo bien importante que les tengo que comentar para que no se nos vaya a pasar, la próxima clase, que es el próximo martes 11 de julio, si mal no recuerdo, ya vamos a utilizar el libro que es el segundo curso de contabilidad, porque ya vamos a empezar con otros temas como vienen siendo las cuentas de orden y los documentos embosados, ¿ok? Pues para que por favor ya tengamos a la mano también esa bibliografía o ese libro para lo que viene siendo la próxima clase, ¿ok? Les agradezco mucho su participación, les doy las gracias a los alumnos que se conectan en tiempo y forma y nos veríamos la próxima clase el martes 11 de julio a las 9 de la noche para continuar con el curso. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias.